Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches para mí. Espero que estéis bien y vamos a seguir una semana más con los vídeos educativos para aquellos que los veáis, porque creo que hay algunas personas que no los ven. Peor para ellos, luego se quejarán de que suspenden. Así que, bueno, vamos a ello. Estamos en la unidad 11, el punto número 5, los problemas externos del Imperio Español, ¿vale? Bueno, pues bueno, este vídeo va a ser bastante breve, así que creo que funciona mejor y luego lo comentaremos en clase, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos visto en clase varias veces un poco las posesiones de Carlos V y Felipe II, que eran muy extensas. La de Carlos V, pues sabéis que tenía el Imperio Alemán, ¿no? Que era emperador alemán y emperador español al mismo tiempo, cosa que era un poco difícil de sobrellevar, por eso a su hijo pues le dio solamente el Imperio Español y que Felipe II pues había aumentado el Imperio Español con anexionándose Portugal, que pertenecerá a la corona española durante unos 50 años más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, las posesiones europeas de los reyes son bastante extensas. eh, Tienen, como veis, bastante, bueno, Cerdeña, Sicilia y Nápoles y estos lugares aquí en el centro de Europa, ¿no? Eh, el problema un poco pues es para los franceses. Los franceses están aquí un poco en medio y claramente pues se van a configurar como el gran enemigo del Imperio Español, porque dicen, me están haciendo una pinza. ¿Sabes? Además, no sé si lo sabéis, pero Felipe II tuvo varias mujeres, tuvo cuatro, y la tercera pues fue María Tudor, que era la reina inglesa. Entonces, Felipe II pues era rey regente de Inglaterra también, con lo cual Francia estaba todavía peor, estaba más sola todavía, porque Felipe II tenía mucha influencia en Inglaterra, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente no sé, no tuvieron ningún hijo, entonces Felipe II se quedó sin poder continuar con la línea inglesa y al final los ingleses eran sus enemigos, ¿no? Pero bueno, lo que os quiero contar es que Francia está un poco atrapada aquí. Con Carlos V tiene una guerra y al final la gana Carlos V, claro, porque en aquella época era el monarca más poderoso de Europa y gana todas las guerras y entonces se quedan con Milán. Y contra Felipe II pues tendrá un conflicto también que acabará con la victoria en San Quintín. No sé si habéis escuchado alguna vez esa expresión de se armó la de San Quintín. Bueno, pues esa expresión tiene que ver con este conflicto entre Francia y España, ¿no? España pues mandó tropas desde aquí, San Quintín está más o menos por aquí, y entonces acabó ganando. Este San Quintín acabó ganando el 10 de agosto, creo que os lo conté, y por eso, como era el día de San Lorenzo, pues decidió que para conmemorarlo pues iba a construir el monasterio del Escorial. O sea que realmente fijaos cómo están conectadas las cosas, ¿no? Una ciudad lejana en Francia con el Escorial que está aquí al lado de donde estamos nosotros. Bueno, el otro gran rival de Carlos V y sobre todo Felipe II, pues será el Imperio Otomano, es decir, los turcos. Los turcos son un pueblo que vienen realmente de Asia Central, no penséis de Mongolia, y en algún momento se convirtieron al Islam, aunque su etnia no es árabe, son turcos, de hecho, su idioma es turco y no tiene mucho que ver con el árabe, y acabaron tomando Constantinopla, ¿no? En 1553, no 1453. En cualquier caso, los turcos pues eran muy, muy potentes, ¿no? Y veis un poco que se van extendiendo por todos los Balcanes. Grecia, Serbia, lo que hoy en día es Rumanía, Montenegro. Llegan incluso a sitiar Viena, que es bastante tremendo, ¿no? Imaginad Viena, que es un sitio que está lejísimo del mundo musulmán y el mundo islámico y fue sitiada por los turcos. De hecho, bueno, os cuento una pequeña historia, como este es un vídeo corto y tengo un poco de tiempo, pues se dice que el desayuno francés tan famoso viene de este asedio, ¿no? Porque cuando los turcos al final se fueron, los, em, los panaderos austríacos
construyeron un pequeño bollo en forma de media luna para celebrar que habían ganado a los turcos, porque sabéis que la bandera turca es una media luna. Entonces este pequeño bollo pues es el croissant, ¿no? Sabéis que el croissant es un poquito como que tiene hace una forma de media luna. Además, los turcos sabéis que son muy cafeteros, ¿no? Beben mucho café. El café turco es famoso en todo el mundo. Y entonces los turcos al irse tan rápidamente, pues habían dejado un montón de bolsas de café. Y entonces, decidieron mezclar los croissants con el café. Entonces el café con croissant, pues empezó, según se dice, es una leyenda, no sé si es verdad, con el asedio de los turcos a Viena. ¿Sí? Pequeña historia para que os sea más llevadero esta asignatura, ¿vale? Bueno, los turcos eran un peligro para Europa. La cuestión es que, bueno, a España pues no debería influirle demasiado, ¿ya? Que peleen ellos. Pero ya sabéis que los reyes españoles, Felipe V y Carlos V y Felipe II, son extremadamente religiosos, ¿no? Y entonces están buscando cualquier oportunidad para montar una guerra pues, a los infieles, sean musulmanes, sean protestantes. Entonces, bueno, pues Felipe II hará una alianza con varios países, entre ellos los papas. Este es Suleiman el Magnífico, que es el sultán más grande del Imperio Otomano, del Imperio Turco. Y este es Suleimanilla, la mezquita que construyó en Estambul, que todavía existe hoy día. Es la mezquita más grande de Estambul, es impresionante ahí con el Bósforo para que vierais realmente el enemigo que tenían, ¿no? Comparad el Escorial o las grandes obras que se estaban haciendo en España con estas grandes obras también de los turcos. El caso es que al final Felipe II, con esta alianza de la que os hablo, ¿no? Acaba entrando en guerra contra los turcos y en un lugar que hoy está en Grecia, llamado Lepanto, es un estrecho, pues hay una gran batalla que ganan los españoles principalmente porque eran la mayoría de las tropas, pero bueno, tiene otros aliados como los papas, ¿no? Los papas de Roma. Esta batalla es también famosa porque supuestamente Miguel de Cervantes, el escritor de Quijote, perdió su mano en esta batalla. Una vez más, no sabemos seguro qué pasó. Bueno, el otro conflicto también religioso, pues ya lo conocéis, es con Lutero. Este es Lutero poniendo las 95 tesis delante de la Iglesia. Y entonces, bueno, pues Carlos V, sobre todo, pues tendrá varias batallas. La principal es la de Mühlberg, no sé cómo se pronuncia, lo tenéis en el libro escrito, en la que gana, ¿no? Luego tiene más problemas y al final la verdad es que Alemania se convierte en un quebradero de cabeza para Carlos V. De hecho, abdicó con 50 años, 50 y algo años. Ya estaba cansadísimo de ser emperador, estaba agobiado y se retiró a Extremadura a pasar sus últimos años ahí de retiro. Porque realmente ser emperador no era tan fácil, ¿no? Con tantos problemas que tenía en Alemania. Bueno, hay otro conflicto que será también bastante definitivo, que es el que empieza en... Un momento, os voy a poner el mapa mejor para que lo veáis. En los Países Bajos, ¿vale? También un conflicto de religión. Pensad que los Países Bajos pues están otra vez, como siempre, pues un lugar un poquito lejos de España y los reyes se empeñan en mantenerlo porque era parte de sus posesiones familiares, aunque a los castellanos, sobre todo, que eran los que estaban pagando más dinero, pues les daba absolutamente igual lo que pasara en los Países Bajos. Pero bueno, los reyes, sobre todo Felipe II, pues se empeña en mantenerlo. La cuestión es que la mitad de los Países Bajos pues se subleva a los reyes españoles. Este es Guillermo de Orange, que es el gran príncipe que se rebela contra los españoles. Y todo es una cuestión, pues otra vez, una vez más, de ser católicos o protestantes. Entonces, una nueva guerra de religión tenemos, una guerra que se alarga muchísimos años, que tiene muchísimas víctimas y que los españoles al final pues acabarán perdiendo, desgraciadamente. Aunque ganen algunas batallas, como la batalla, no he cogido la foto, pero
la batalla de Breda, ¿no? Que hay un cuadro muy famoso de Velázquez, tal vez lo hayáis visto, la rendición de Breda. Bueno, pues básicamente los españoles terminarán perdiendo esta larga, larguísima batalla que no les aporta nada, simplemente una vez más, pues una sangría económica y una sangría de hombres, ¿no? De los tercios españoles que no pueden ganar todas las guerras, o sea, han ganado ya muchísimas guerras, son los soldados más valerosos y mejor preparados de Europa, pero no se puede ganar todo, o sea, hay un límite, ¿no? Vale. Y con esto, bueno, pues terminamos un poco con explicaros un poco lo que era el camino español y la locura un poco de los reyes que querían mantener todos estos territorios unidos, pero eran territorios que no estaban unidos territorialmente, ¿no? España sí estaba unida, entonces no hay problema con España, pero España y Portugal en la península, pero el resto de las posesiones imperiales en Europa pues están un poquito separadas y esto hace que los reyes pues tengan bastantes problemas, ¿no? Porque primero tienen que ir a los Países Bajos en barco, con los ingleses aquí, que siempre pueden ser un problema, ¿no? De hecho, los ingleses acabarán siendo el mayor rival de los españoles en esta época. Y si quieren unir, por ejemplo, el Franco Condado con el milanesado, pues tienen bastantes problemas porque los franceses, que son sus enemigos, pues también les están ahí molestando. Entonces crean esto que se llama el Camino Español, que será como una forma de unir, aunque sea precariamente, estos territorios y se trata de intentar que haya un espacio donde puedan circular las tropas españolas de un sitio a otro y que esté siempre abierto. Esto, bueno, pues será al final también una dificultad de mantener para los reyes españoles y cuando ya el imperio empiece a decaer, pues al final se acabará perdiendo, ¿no? Y bueno, terminamos ya que se está acabando el imperio español, es una época de mucha gloria, pero que acaba mal. Eh, pues acabamos con lo que se llamó la Armada Invencible. Hemos he contado que Felipe II al principio era rey regente de Inglaterra porque se había casado con una reina inglesa a la que no dio ningún hijo, una mujer bastante mayor que él, era bastante jovenzuelo cuando se casó con ella. Y a Felipe II lo que pasaba es que se le morían todas las mujeres. Entonces, eh, cuando se murió María Tudor, como no había tenido hijos, su hijo no podía ser heredero. Entonces, al final, pues el rey inglés fue otro y Felipe II se acabó casando con una española y teniendo a Felipe III, ¿no? El caso es que después de esto, pues los ingleses serían el gran rival de los españoles, ¿no? Y entonces, como Felipe II estaba un poco mosqueado con los ingleses y había estado en la corte y conocía un poco cómo era, sabía que no podía rivalizar marítimamente con ellos porque eran muy potentes, ya empezaban a ser como la gran potencia naval. Entonces se le ocurrió una cosa absurda que era intentar invadir Inglaterra por tierra. Entonces para eso pues reunió un montón de tropas, muchísimas tropas, con la idea de llevarlas hasta el puerto y hacer que allí bajaran todas las tropas y conquistaran Londres en un momento. Era una idea disparatada, pero es que eh, lo peor es que encima ni siquiera tuvieron suerte a la hora de partir. Y entonces resulta que tuvieron terribles tormentas y entonces la tropa ni siquiera llegó a su destino. O sea, básicamente vamos a decirlo así, es la cagada militar más grande que ha hecho España en su vida, porque después de reunir un montón de tropas y un montón de barcos que cuestan mucho dinero, eh, o sea, o dejó que los elementos, que las tormentas acabaran con ellos sin ni siquiera entrar en batalla con los ingleses. Los ingleses estaban encantados, ¿sabes? De repente las tormentas acaban con los propios españoles sin que ellos tuvieran que mover un dedo. Entonces, bueno, este sería el recorrido del Armada Invencible, cada vez menos invencible y pues fue un terrible fracaso, cada vez iban perdiendo más y más barcos, ves aquí todos los barcos hundidos y al final acabaron volviendo a España, muy poca gente de la que salió, pero sin ninguna gloria.
Os voy a contar la última chismorreo. Cuando yo estaba en Irlanda, pues sabéis que los irlandeses pues son normalmente rubios y sí, rubios, con la piel blanca, ¿no? Porque allí la verdad es que llueve mucho, no hace mucho sol. Entonces, bueno, pues tienen esos rasgos. Pero de vez en cuando hay algunos que son súper morenos y la verdad es que parecen españoles. Entonces, los irlandeses dicen que esta gente que son tan morenos pues son descendientes de españoles, de los españoles de la Armada. Y es verdad que sobre todo en Irlanda y en estas zonas de Escocia, pues muchos españoles tuvieron que buscar refugio y se quedaron a vivir allí. Ya definitivamente cuando su barco se hundió, pues ellos se quedaron a vivir allí. No es como ahora que uno puede cambiar de país tan fácilmente. En aquella época los trayectos eran largos y costosos y difíciles. Así que, bueno, pues parece ser que muchos españoles se quedaron allá a vivir. Bueno, pues con esto terminamos y nada, el Imperio Español está llegando a su fin o ha llegado ya a su fin y la semana que viene pues seguiremos hablando un poco de América y cómo se organizó América, cómo los españoles organizaron América y en diferentes provincias y la explotación y todo eso, ¿de acuerdo? Espero que estéis bien, que lo hayáis entendido todo, si no me preguntáis y hasta el próximo día. Chao.